Buenos días mis estudiantes, les habla el profesor René Cuervo desde su canal La Física de René. El día de hoy vamos a complementar lo que tiene que ver con hidrodinámica y vamos a ver el principio de Bernoulli, que es bastante sencillo. Daniel Bernoulli fue una persona que vivió en el siglo XVIII, vivió entre 1700 y 1782 en Suiza y él aplicó todo lo de la hidrodinámica a lo que se llamó la teoría de dinámica de los fluidos. Punto. Aquí tenemos un sistema con un fluido. Voy a suponer que aquí hay un depósito. Muchas veces en las casas o anteriormente se ven unos tanques grandísimos que tienen depósitos para cuando se va el agua. La razón de que esté en la parte superior tiene mucho que ver con el principio de Bernoulli, que luego otras personas lo utilizaron para otros teoremas, por ejemplo el teorema de Torricelli o el teorema de los tubos de Venturi. Igualmente en el flujo sanguíneo es muy importante esto, para medir la presión en la sangre. Acá tenemos una estructura y en la parte superior un depósito de agua. Normalmente pues los depósitos los usamos para tener agua. Acá hay una altura 1, que es la altura a la cual se encuentra el agua. Altura 1. Y vamos a ver que esto está conectado por una tubería, una llave, y llega a una altura 2, que es esta. Voy a decir que esto es una altura 2, donde se encuentra la llave y por donde va a salir el agua. En la parte superior voy a decir que esto es 1. Normalmente está abierto a pesar que pues, se le coloca una tapa, pero pues voy a suponer que está abierto. Y la parte 2. El principio de Bernoulli nos relaciona todas las diferentes presiones. La presión debido a la altura. Esta es la que vimos en videos anteriores, que es la presión en los líquidos. Y es básicamente densidad. Voy a colocarlo acá con otro color. Densidad, gravedad, altura 1, más tenemos una presión debido a la velocidad del fluido. Esa es un medio de la densidad por la velocidad 1 elevado al cuadrado. Y tenemos una presión debida al gas, que en este caso es debido a la atmósfera, más presión 1, que es la presión debido a la atmósfera. Igual, él encontró que esto que sucede en el punto 1 es proporcional a lo que sucede en el punto 2. O sea que toda la sumatoria debe quedar al otro lado. Densidad, gravedad, altura 2, más un medio de la densidad, velocidad 2 elevado al cuadrado, más la presión 2. Observen que los tres términos que están acá son los mismos tres términos que están al lado derecho de la ecuación, pero ya hacen referencia al punto 2. Eso es lo que él llamó la ecuación de Bernoulli. Ecuación de Bernoulli. Bueno, ahora vamos a ver un caso, que lo mejor es tratar con un ejemplo. Lo primero que tenemos que tener en cuenta aquí es que estamos hablando de agua. La densidad del agua es 1000 kilogramos sobre metro cúbico. La altura 1 son 15 metros. Hablemos de 15 metros esta altura. Y la altura 2 voy a hablar que es 1 metro, que la llave se encuentra a 1 metro de altura. Otro dato importante es que cuando un ejercicio no nos dan el valor de la presión atmosférica debido a la altura de la ciudad, tomamos de referencia como si fuera una atmósfera de presión. La presión atmosférica es igual a 101.325 pascales, que es una atmósfera de presión. Bueno, en este ejemplo nos puede servir tres características diferentes. Vamos a ver cada una de ellas. Primer caso, cuando la llave esté cerrada. ¿Cuál es la presión 2? Esta presión 2, cuando la llave esté completamente cerrada. Esta es nuestra pregunta, que es esto. Vamos a aplicar toda esta ecuación y voy a empezar a copiar acá.
conocemos casi absolutamente todo. Densidad del agua, la gravedad, la altura 1, densidad, velocidad 1, ahí vamos a ver algo. La velocidad 2 también vamos a determinar algo, y es en este ejemplo, cuando la llave esté cerrada, es muy importante qué va a pasar ahí. Copiémosla de nuevo la ecuación. Listo. Entonces, rápidamente copiando la ecuación, cuando la llave está cerrada, ¿qué pasa con el fluido? ¿Se está moviendo o está quieto? Entonces, está en reposo. Por lo tanto, la velocidad 1 y la velocidad 2 son 0. Y cualquier término multiplicado por 0 nos va a dar 0. ¿Qué significa? ¿O qué nos quedó? Vamos a ver qué nos quedó. La densidad, este término nos quedó porque tiene altura 1. Este término es la presión 1, también la hay. Densidad, gravedad, altura 2, también conocemos altura 2. Y la presión 2 es nuestra pregunta. Nos va a quedar densidad, 1000. Voy a colocar unidades, aunque luego vamos a darnos cuenta de que si están cuadradas desde un principio, pues ya no hay problema. Kilogramo metro cúbico por la gravedad por la altura 1, que en nuestro caso es 15 metros. Listo este término, ahora vamos con este, más la presión 1. Como eso está abierto, hablamos de la presión atmosférica, que es el aire que está encima y haciendo presión, que es 101.325 pascales. Igual, al otro lado, densidad, volvemos a copiar lo mismo, 1000 kilogramos metro cúbico por la gravedad por la altura 2, que es 1 metro, y listo, y más la presión 2. Pero la presión 2 es nuestra pregunta, por eso queda ahí. Lo único que hay que hacer acá es pasar este término al otro lado a restar, pero pues podemos hacerlo por partes. Multiplicamos. Entonces voy a multiplicar primero este término, 1000 multiplicado por 9.8 por 15, igual 147.000 pascales. 147.000 pascales. Más, este valor no cambia, 101.325 pascales. Este término, igual, 1000 por 9,8, pues da 9800, por 1 eso no cambia, 9800 pascales más la presión 2. Lo que hacemos es que este término que está positivo lo pasamos al otro lado, negativo. Pascales más 101.325 pascales menos 9800 igual a la presión 2. Y si es una operación aritmética, se suman estos dos y el resultado es 238.525 pascales. Y esta es nuestro primer resultado. Cuando la llave está cerrada, la presión que se genera en el punto 1 es de 238.525 pascales. Y esa es nuestra primera parte. Ahora, vamos a ver si yo abro la llave, ¿con qué velocidad sale? Vamos a determinar si yo abro la llave, ¿con qué velocidad nos va a salir el agua en este punto? Lo que hacemos sería el punto número 2, con la llave abierta.
¿Cuál es la velocidad 2? ¿Con qué velocidad nos va a salir? Volvemos a copiar toda la ecuación de Bernoulli, que es densidad, gravedad, altura 1, y acá, antes de empezar a trabajar, al abrir la llave, encontramos que la presión atmosférica en el punto 1 y en el punto 2 relativamente son iguales. Es decir, como aquí hay presión atmosférica debido al gas de la atmósfera y aquí igualmente al abrir la llave ya entra presión atmosférica, estos dos términos son iguales. Significa que los podemos cancelar. Cuando los cancelamos, vamos a hacer otro supuesto. Los tanques de agua son muy grandes. En el momento en que yo abro la llave, ellos casi que no podemos observar a qué velocidad baja. Es decir, que la velocidad 1 es aproximadamente 0. Teniendo en cuenta este término se convierte en 0. ¿Y qué nos va a quedar? Nos quedó de la ecuación que es densidad, gravedad, altura 1 es igual a densidad, gravedad, altura 2 más 1/2 de la densidad por la velocidad 2 elevada al cuadrado. De acá, si se dan cuenta, en todos los tres términos hay una variable común, que es la densidad. Como es el mismo líquido, podemos eliminarlo. Y vamos a despejar la velocidad 2. Todo lo que esté sumando podemos pasarlo al otro lado, negativo o a restar. Entonces queda gravedad altura 1 menos gravedad altura 2 igual a 1/2 de la velocidad 2 elevada al cuadrado. El 2 que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar. Podemos sacar factor común. Entonces nos quedaría 2 veces la gravedad. El 2 que estaba dividiendo pasó a multiplicar. Factor común igual a la velocidad 2. Pero como está elevada al cuadrado, para quitar el cuadrado sacamos raíz cuadrada. Esta es la ecuación de Bernoulli, que es la ecuación para determinar con qué velocidad sale el agua. Reemplazando datos, entonces tenemos que ecuación de Bernoulli, hacemos esto aquí, igual 2, voy a colocar con negro, 2 multiplicado por valor de la gravedad multiplicado por H1 menos H2, 15 metros menos 1 metro, cierro igual a velocidad 2. Lo podemos hacer en la calculadora rápidamente y nos queda que la raíz de 2 por 9.8 por 14 igual, 2 por 9.8 por 14 igual, y esto nos da 16,56 metros sobre segundo. Esta es la velocidad con la que sale el agua en la parte de abajo. Si nosotros quisiéramos abrir acá, en la parte superior la velocidad sería menor, y entre más arriba la velocidad sería mucho menor. A mayor altura la velocidad con que sale el agua es mayor. Esta ecuación se llama el teorema de Torricelli, que nos sirve para determinar velocidades en los líquidos. Bueno, les agradezco, espero sus dudas para contestarlas y nos veremos en una próxima ocasión. Adiós.